trámite documentario, gestión de archivos y gestión documental, especialmente en el sector público, ¿no? Es así que el primer término que nosotros vamos a analizar ahora es qué es un documento, ¿no? Como ustedes ven, el curso va en torno a todo lo que tiene que ver con documentación. Entonces, documento proviene de una palabra en latín que es documento, que a la vez deriva de un verbo que es docere, que tiene que ver con enseñar o instruir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos los significados que la RAE le da a documento, vamos a ver que tiene mucho que ver con el tema de enseñar o de instruir algo. Por un lado, podemos entender de que es o no puede ser un escrito, ¿no? En los dos primeros significados vamos a ver que se habla de un escrito, pero también se habla de una cosa, ¿no? Además de eso, cumplen con dar cuenta de algo, ¿no? Ilustrar algún hecho, eh, dar cuenta de un dato fidedigno, probar algo, ¿no? O dar testimonio de algo. Entonces, cumplen con ese objetivo de que tienen una información que se debe enseñar a los demás. Y ese es un elemento muy importante que poseen los documentos, ¿no? Ahora, aquí sí voy a necesitar que alguno de ustedes pueda participar, así que si desean pueden prender su micrófono, lo que quieran responder, ¿no? Para ustedes, ¿cuál de estos dos documentos, tomando en cuenta las nociones, los conceptos que desarrolla la Real Academia Española, no llega a ser considerado como un documento? ¿Creen que alguno de estas dos imágenes, por ejemplo, aquí a la izquierda vemos un acta de nacimiento, un modelo, y a la derecha tenemos una pintura muy conocida en torno a la Revolución Francesa? ¿Cuál de los dos creen que no sea un documento? A ver, ¿alguno quisiera participar? No, no tengan miedo, o quizás quisieran escribir en el chat. No sé, Fran, si puedes ayudarme si alguno ha escrito por el chat. Ok, creo que están con un poco de vergüenza, están un poco tímidos, pero lo que quería comentarles era de que en este caso particular, ninguno de los dos casos llega a no ser un documento. En realidad, el acta de nacimiento sí tiene un criterio de documento porque, digamos, cumple con el rol de informar, de instruir, de dar cuenta de un hecho, de ser testimonio de algo. Además, la pintura también tiene ese mismo objetivo, ¿no? Recordemos de que en la tercera definición que la RAE nos da, la RAE en esa tercera definición expande la noción de documento y entiende que no solamente es un escrito, sino que es mucho más que eso. Entonces, las pinturas y otro tipo de materiales cumplen con un rol también de dar información, de dar testimonio de hechos históricos, de hechos reales que se dieron en algún momento específico, ¿no? Entonces, en este caso, la pintura sí cumple con una función, ¿no? Nos da información sobre cómo se entendía la Revolución Francesa, ¿no? Y finalmente, a pesar de que no lo hice de manera textual, de manera escrita, tiene ese objetivo, ¿no? Ahora bien, en torno a esa noción extensiva de documentos, vamos a poder entender de que existen diferentes tipos de documentos. Por un lado, vamos a tener los documentos textuales, que son los documentos a los que estamos muy acostumbrados, ¿no? Es decir, estos documentos que tienen contenido escrito, que suelen ser muy utilizados en la gestión pública, también en la gestión privada, que buscan informar, ¿no? O que buscan dar cuenta o ser evidencia de un hecho que está ocurriendo, ¿no? Además de eso, vamos a tener también documentos no textuales, es decir, documentos que no necesariamente van a tener un contenido escrito, sino van a tener un contenido visual, un contenido gráfico, ¿no? Como por ejemplo un mapa, ¿no?
como por ejemplo una pintura, que era el caso que les comentaba hace un rato, o otro tipo de situación parecida, ¿no? O otro tipo de documento con datos distintos a los textuales, ¿no? Además de eso, también vamos a tener otro tipo de documentos que son los documentos gráficos, que vienen a ser específicamente aquellos que dan cuenta de algún modelo, alguna maqueta, ¿no? Visual. Por ejemplo, podemos hablar de un mapa, ¿no? Un mapa no necesariamente, digamos, es una imagen per se, sino es un documento que se hace bajo algunos criterios de la cartografía, de la geografía, y buscan informar sobre ciertas ubicaciones, ciertas distancias. Lo mismo ocurre con un croquis, ¿no? También es un documento que puede ser muy útil para poder ubicarse adecuadamente en un espacio determinado. Tenemos además documentos audiovisuales que tienen que ver con documentos que son de audio, como lo dice el término, o también documentos que son de video, ¿no? Por un lado, podemos hablar de los documentos de audio porque recordemos, uno de los grandes medios de comunicación hasta hace muy poco, que era muy popular, muy masivo, era el tema de la radio. Y la radio normalmente no se grababa como ahora, que sí se graba o se transmite por internet en algunas ocasiones, en paralelo a cuando se transmite también por la propia radio. Sino además, no existía eso y por ende lo que ocurría era de que se daban grabaciones solamente del audio, ¿no? Entonces, hay algunos lugares que aún mantienen guardados documentos, ¿no? En formato CD y en otros formatos antiguos, en donde han guardado, digamos, estos audios de las radios. La música es igual, ¿no? Recordemos que hay gran parte de música antigua que se guarda en discos. Entonces, esos también son documentos audiovisuales porque tienen un valor histórico. Quizás ya no tengan un valor legal, un valor de dar evidencia en un proceso administrativo, pero sí tienen un valor histórico. Y finalmente el tema de los videos, que también tienen una connotación de poder recuperar o demostrar hechos, ¿no? Por ejemplo, estoy seguro que alguno de ustedes habrá visto documentales de la Primera, Segunda Guerra Mundial, y gran parte de las evidencias que dan cuenta de la magnitud que tuvieron esos conflictos militares se dio gracias a las grabaciones que en ese tiempo realizaron muchas personas. Entonces también los videos tienen un objetivo de poder preservar evidencia, de poder preservar datos históricos, hechos relevantes sobre la sociedad, sobre un país, sobre un tema determinado. También vamos a encontrar documentos en imágenes, ¿sí? En ese sentido, lo que normalmente vamos a encontrar son fotografías, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del DNI. En el DNI no solamente ustedes cuando tienen su DNI van a encontrar sus datos personales, sino también hay una imagen, hay una foto que está ahí, que da cuenta de más o menos ustedes cómo se ven físicamente, ¿no? Entonces, esa simple imagen ya cumple con un valor documental, porque trata de informar de cómo es tu aspecto, ¿no? Y de alguna manera sí, la persona, el funcionario que te solicita el documento, puede constatar de que eres tú, ¿no? Y por eso es que hay siempre una actualización del documento nacional de identidad para poder tomar en cuenta también los cambios físicos que cada persona puede tener, ¿no? Por eso es que hay una actualización constante. Otro tipo de documento en imagen, por ejemplo, podría ser una foto de una ceremonia especial, ¿no? Por ejemplo, un matrimonio eh, eh, el cual no necesariamente va a tener la misma función legal que un acta de matrimonio, ¿sí? Eso no es igual, pero sí va a tener una función referencial e histórica familiar respecto a la actividad que se llegó a realizar.
¿no? Porque no necesariamente un acta de matrimonio es un documento público, sino es un documento reservado, ¿no? Pero en cambio, muchas veces las personas suelen subir fotos de eventos especiales que tienen y por ende se vuelven documentos públicos, ¿sí? Además, también vamos a encontrar documentos digitales, es decir, documentos que ya carecen de una presencia física, ¿no? Entonces, en este sentido, al carecer de presencia física y al encontrarse en una plataforma virtual, tecnológica, adquieren esta condición de ser documentos digitales, ¿no? Entonces, estos documentos en algunas ocasiones suelen ser reflejo de un documento que es físico, ¿sí? Que es justamente el último tipo de documento que vamos a ver. Y en otras ocasiones no, ¿no? Recordemos que ya hemos estado en un proceso de digitalización originado por la revolución, la última revolución tecnológica que ha tenido el mundo, pero acelerado por el proceso de la pandemia, porque ya no se podían imprimir documentos por montones y entregarlos físicamente. Entonces se comenzó a acelerar el proceso de gobierno digital, no solamente desde el ámbito público, sino también desde el ámbito privado, y se comenzó a optar directamente porque se genera documentación en el ámbito exclusivamente digital. Entonces hay varios procesos administrativos que se han digitalizado por completo y por los cuales uno ya no ni siquiera necesita acercarse físicamente a la entidad para iniciar el trámite, ¿no? Tenemos varios casos en los cuales todo ya está completamente digitalizado. Yo les puedo contar, por ejemplo, que durante mi proceso de titulación, yo no he tenido que acudir a la universidad. Casi todo fue desarrollado de manera digital, electrónica, ¿no? Además remota, porque no necesité ni siquiera acercarme a la universidad para hacer seguimiento del trámite. En realidad ya hay una plataforma de seguimiento que se creó en ese tiempo y por la cual uno podía ver cómo iba avanzando la documentación. Entonces, esos son los tipos de documentos, ¿sí? No sé, creo que alguien había levantado la mano, había consultado algo, me parece, o habían comentado algo así. Ah, comentaban que la pintura. Sí, en este caso la pintura sí tiene una funcionalidad, ¿no? Que es como que les decía, el tema de poder dar cuenta de cierta información. Sí, recuerdan que uno de los criterios para definir y diferenciar un documento de otro tipo de material es el hecho de que informa, da cuenta de algo. Por ejemplo, si yo aquí, en vez de haberles puesto una pintura, les hubiera puesto un abaco, no sé si saben qué es un abaco, es como un aparato por el cual uno puede hacer cálculos matemáticos pequeños. En ese caso, el abaco no cumple con uno de estos criterios que tenemos aquí, que es el de dar cuenta de un hecho, porque ni bien mueves el abaco, ya perdiste la información, ¿no? Y además que no tienes muy en claro qué información de qué es, ¿no? Necesitarías que haya más datos alrededor de ese abaco para poder, por ejemplo, entender qué es lo que buscaba informar. En cambio, en la pintura, simplemente viendo algunos elementos de la pintura, tú puedes ir reconociendo cosas. Por ejemplo, ustedes ven que la chica está alzando una bandera, que es la bandera de Francia, ¿no? Ves a gente que está tirada en el piso, muerta, y ves a gente que está como que levantándose en armas, ¿no? Entonces, de alguna manera te está ya dando idea de lo que está ocurriendo en la escena, ¿no? Y por eso es que esta pintura y la mayoría de pinturas que buscan recordar momentos históricos cumplen con ese criterio de poder informar directamente, ¿no? Entonces, algo que quería comentarles aquí en torno a los tipos de documentos, y por favor anótenlo, es que un tipo de documento no es excluyente de otro, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener un documento textual, ¿sí? Que a la vez puede ser físico. También podemos tener un documento que es gráfico,
pero que a la vez es digital, ¿no? O un documento audiovisual que también es digital, ¿no? Y así podemos ir intercalando diferentes tipos de documentos entre uno y otro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Que cuando uno hace una mezcla entre estos tipos de documentos, ¿no? Debe recordar de que el documento no pierda su esencia, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hablar de un documento que es textual y que es gráfico, voy a acudir a un mapa que voy a tener, obviamente, de manera, no, perdón, no se podría, ¿no? En este caso tendríamos que elegir un documento no textual y que sea gráfico. Si yo les presento un mapa, por ejemplo, y yo les dijera, dígame qué tipo de documento es este. Entonces, los que pondrían que es un documento gráfico, estaría bien. Los que pondrían que es un documento no textual, también estaría bien. Si es un mapa y se entiende que no está en un espacio físico, que es simplemente una imagen, por ejemplo, también voy a poder decir que es un documento en imagen y además puedo decir que es un documento digital, ¿no? Entonces, si yo les pongo un mapa, puedo hacer eso. Pero, por ejemplo, si yo les pongo como que una escena en donde digo que Juan Pérez fue a recoger el acta de defunción de su tío, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué tipo de documento sería? Bueno, sería un documento textual, porque es una acta de función. Sería un documento físico, porque finalmente el documento que recibió, porque fue a recogerlo, fue un documento físico. Pero ya no sería otro tipo de documento más, ¿no? Entonces, si alguien me pusiera, no, es un documento gráfico o es un documento en imagen, no lo sería, ¿no? Ahí sí se estarían equivocando. ¿Sí? Entonces, anoten esto porque es muy probable que les pueda también venir en alguna de las preguntas del examen. Y además también lo vamos a tomar en cuenta para una pequeña práctica para recordar luego un poco sobre esto. ¿Sí? Es importante que distingan los diferentes tipos de documentos. ¿Sí? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o si no ya pasamos a la distinción entre documento y documento de archivo. ¿Sí? Si alguien le alza la mano, no hay problema. En este caso, Fran me puede ayudar y ahí puedo atender la consulta que tengo. ¿Sí? Eh, Ahora, como les comentaba, tenemos que entender de que un documento a nivel genérico no es igual a un documento de archivo. ¿Sí? En este sentido, ¿qué es lo que diferencia un documento de un documento de archivo? Además de lo que ahorita les voy a explicar, hay otros elementos más, pero estos dos elementos principales te ayudan a ti como futuro funcionario, como funcionario actual o como alguien que va a gestionar archivos en el sector privado a entender un poco más el cómo distinguir este tipo de documentación. Por un lado, vamos a tener, alguien creo que prendió su micro, ¿sí? No sé si tiene una pregunta. Yo continúo. Ok. En este caso, vamos a tener que considerar dos elementos. Por un lado, vamos a considerar quién es el que produce el documento, ¿sí? Que en este caso puede ser una institución pública, una institución privada, ¿no? U otra entidad, ¿no? Una entidad internacional o una entidad no gubernamental, ¿no? Entonces, digamos que debemos tener muy en claro quién es el que produce el documento. Puede ser una empresa también, ¿no? Eh, y que este documento se dé en el ejercicio de sus funciones o actividades, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿quiénes son los que emiten las actas de defunción normalmente? ¿No? Hay una constancia de función que normalmente le emite el Ministerio de Salud, en el cual se da cuenta del hecho de que una persona ha fallecido. Pero finalmente el acta, per se, lo emite RENIEC. Entonces, por ejemplo, si el Poder Judicial
emitiera un acta de defunción, ¿sería un documento de archivo? No, porque no es función del Poder Judicial emitir actas de defunción. Podría emitir, por ejemplo, y ahora lo vamos a ver en los ejemplos, un acta de antecedentes judiciales. ¿Por qué? Porque está dentro del ejercicio de su función. ¿Sí? Entonces, debemos recordar eso. Para poder distinguir un documento general de un documento de archivo, debemos recordar primero que haya muy específicamente y que se identifique adecuadamente quién es la institución que produce este documento y en segundo lugar que lo haga en el ejercicio de sus funciones y de sus actividades, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, hay algunas características internas y externas que vamos a analizar en los documentos de archivo, ¿sí? Dentro de las características internas, vamos a ver, en este caso, por ejemplo, la autoría, que era un elemento que les enseñaba hace unos segundos. ¿Quién es el que emite el documento? ¿Sí? Luego de eso, vamos a ver el origen, ¿no? Es decir, cuál es el objetivo de ese documento, ¿sí? Luego vamos a ver la fecha, en qué fecha se emitió ese documento. Y finalmente el contenido, es decir, qué es lo que dice el documento al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que trata de informar, dar cuenta, testimoniar este documento? Aquí puse un documento que es mío, es mi constancia de egresado, como para poder hacer ejercicio, un pequeño ejercicio respecto a poder identificar estas características internas, ¿sí? Entonces vamos a ver estos elementos y se los voy a explicar ahora. Por ejemplo, si yo tuviera que identificar la autoría, ¿quién sería el autor en este documento? ¿Alguien me podría comentar? No, si desean pueden escribir o también hablar y podemos hacer este espacio un poco más participativo, ¿sí? ¿Cuál creen que sería el autor de este documento? Por ejemplo, esta es una constancia Noche, de... profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te escucho. Buenas noches, profesor. Decía que la universidad vendría a ser Exacto, el autor. exacto, exacto. Es la Universidad Nacional Mayor San Marcos el autor, ¿no? El que ejerce la autoría de este documento, ¿sí? Entonces, puede haber algunos casos en los cuales nos equivoquemos y digamos, ¿no? No, pero acá el que firma es el vicedecano, él es el autor. Pero debemos recordar que, como dice aquí, la autoría es la entidad, no es la persona que te termina firmando el documento, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos en realidad lo hacen en representación de la entidad, no lo hacen como ellos individualmente, ¿no? No es un documento que te lo emite, en este caso, Jorge Gutiérrez, de manera personal, sino es la propia universidad la que, es representación de la universidad, que él hace este documento, ¿sí? Ahora, el origen, es decir, el objetivo, ¿cuál creen que debería ser aquí, en este documento, el objetivo? ¿Por qué se emite una constancia de egresado? Ahí también textualmente está, ¿no? Pero sería bueno que quizás puedan darse cuenta mientras van revisando el documento. No sé si se nota completamente bien o en todo caso puedo expandirlo un poquito más. Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo? Si se dan cuenta aquí en el último párrafo que dice, se pide la presente constancia a solicitud de la parte interesada para los fines que estime conveniente. Es decir, hay un objetivo en torno a poder dar cuenta, ser testimonio de, de un hecho respecto a una condición, que en este caso es mi condición de egreso, ¿no? Entonces, esa constancia se está emitiendo para que yo pueda, con mucha facilidad, decirle a alguien que no es de la universidad, ¿sabes qué? Yo estoy aquí y terminé
en enero del 2021, ¿no? Entonces, hay un criterio ahí de poder dar cuenta de un hecho que ha ocurrido que es verídico, ¿no? Entonces, ese es el origen, ese es el objetivo de este documento. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes revisen algún documento de archivo, siempre tiene que decir algo parecido a eso o tiene que decirte que cuál es lo que busca dar cuenta, ¿no? Quizás quieran informar, ¿no? Quieran dar cuenta de que ha ocurrido, por ejemplo, no sé, pues una situación de despido o algo parecido, ¿no? Pero ese es el objetivo que cumplen. Por otro lado, vamos a tener también la fecha, ¿no? En este caso, la fecha, ¿cuál sería? Ahí la pueden verificar. ¿Cuál sería la fecha? Profesor, ¿sería el que dice Lima 3? Uy, ya no se veía. El 3 de febrero, que creo que decía en la parte superior. Sí, sí, exactamente. Me parece que es el 3 de febrero, como lo comentas tú. Es el día 3 de febrero. Ahora vamos a ir compartiendo aquí. Es el día 3 de febrero. Sí, ese es el día, ¿no? Entonces, esa es la fecha. ¿Cómo la identificaste? Porque normalmente suele estar al inicio, debajo del nombre de la entidad, ¿no? Entonces, recuerden eso, normalmente la fecha suele estar ahí arriba. Hay ocasiones en las cuales la fecha está abajo, ¿sí? Puede haber documentos en los cuales normalmente son los de formato carta, en los cuales la fecha no está arriba, ¿no? Se encuentra más bien en la parte final de esa carta. Entonces, también tomen en cuenta eso. Y por último, ¿cuál viene a ser el contenido? ¿Alguien podría decirme cuál es el contenido? Bien, ya les dije que eh, el último párrafo ya forma parte de lo que vendría a ser el objetivo. Entonces, están quedándoles ahí dos párrafos más o menos. Y ahí, en uno de esos dos párrafos está el contenido. ¿Alguien les gustaría comentar? Ok. Bueno, contenido está en el penúltimo párrafo, ¿sí? Desde aquí, desde que se deja constancia hasta la parte de egresado. ¿Por qué? ¿Qué está informando este documento? Está informando de que, en este caso, yo he sido alumno de la Escuela Profesional de Ciencia Política, ¿no? Con un código y que he concluido, ¿no? El 26 de enero con mi plan de estudios y por ende me encuentro en la condición de egresado, ¿sí? O sea, ahí, en ese texto, ¿no? Se da ya la información, ¿no? El contenido de lo que tiene este documento, ¿sí? Entonces van a haber muchos casos en los cuales, por ejemplo, van a tener un certificado de trabajo en donde van a decir, ¿no? El señor tal, ¿no? Con DNI tal, ha laborado de tal fecha a tal fecha en esta entidad, ¿no? Con el cargo de tal. Entonces, esa parte pequeña, esa parte pequeña es el contenido del documento, ¿no? De todo el certificado de trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque ahí está, digamos, la parte más importante, que es la información que yo quiero dar cuenta al otro, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el contenido, ¿sí? Ahora, todas estas cuatro, como les digo, son características internas. ¿Y por qué son características internas? Porque están involucradas dentro de todo el contenido textual, digamos, del documento, ¿sí? Ahora vamos a pasar a las características externas, pero antes de eso quería saber si tenían alguna consulta, ¿sí? ¿No tienen ninguna consulta? Quizás han visto algún documento y tienen la duda de saber si cumple con las características internas o no, no lo sé. Ok, entonces vamos avanzando. Ahora vamos a las características externas. En este caso, también son cuatro. Por un lado vamos a tener el formato, ¿sí? Eh, el formato puede ser
de manera física o de manera digital, ¿sí? En este caso, si uno se fija a detalle, este documento es un documento digital. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí hay una firma digital y aquí abajo hay otra firma digital. Es más, este sello de aquí también es un sello ya digital. Entonces, vamos a poder también nosotros darnos cuenta cuando un documento es digital plenamente o cuando es un documento físico que ha sido escaneado. Porque cuando es un documento físico que ha sido escaneado, ¿qué ocurre? Las firmas digitales no están en los, bueno, las firmas no están en los extremos, en primer lugar, sino que están encima de los nombres de quienes, digamos, están representando a la institución o a la entidad, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento para poder distinguir entre si un documento es originalmente digital o originalmente físico, ¿sí? Así que tomen en cuenta eso, ¿sí? Respecto al formato, ¿sí? Eh, la naturaleza, si es un documento textual o es un documento audiovisual. Pueden haber algunos documentos de archivo que sean audiovisuales y hay documentos de archivo que son audiovisuales. ¿Cuáles podrían ser esos documentos audiovisuales? Normalmente son documentos que tratan de dar testimonio de algo eh, ante la ausencia de una evidencia textual. Por ejemplo, Renier, hace muy pocos años, creo que 5 o 6 años, ha comenzado una campaña para poder lograr inscribir a personas que son adultas mayores, pero que por cuestiones de accesibilidad, de poca accesibilidad, no pueden, digamos, hacer el trámite de su DNI, ¿no? Ya sea porque son personas que están discapacitadas y no pueden trasladarse hasta un centro de RENIEC, o ya sea porque son personas que viven en lugares muy alejados y que quizás trasladarse a un local de RENIEC se le complica mucho, ¿no? Porque tienen que viajar largas horas y además de eso también puede que sean personas que hablen alguna lengua originaria y no puedan, digamos, hacer el trámite con facilidad. Hay varios factores. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Renier lo que hace en estos casos es a veces atender los casos individualmente y ante la dificultad de que no se pueda emitir, por ejemplo, un documento, ¿no? Porque, digamos, es una persona que por sus condiciones físicas no puede, por ejemplo, poner una huella digital o no puede, por ejemplo, escribir sus datos. Lo que hacen es grabarlo, ¿no? Grabarlo y preguntarle los datos para dar constancia de que la persona a la que se le está haciendo su documento de identidad es la persona eh, real, digamos, ¿no? Entonces, ese documento o sigue siendo un documento de archivo, sí. ¿Por qué? Porque va a tener de alguna manera una validez legal. Va a tener además una validez histórica en algún momento, porque finalmente se va a dar cuenta de que hay una persona con una identidad determinada, ¿no? Entonces, hay ese tipo de documentos audiovisuales que son muy pequeños, ¿eh? No es que sean muy constantes, por lo menos en el Estado, de que existan documentos de naturaleza audiovisual, ¿sí? Pero sí hay casos, ¿sí? La mayoría de documentos son de naturaleza textual. Por ejemplo, en este caso, la constancia de egresado es un documento textual, ¿no? Tenemos también el soporte. ¿Qué es el soporte? Es el medio por el cual un documento se expone, ¿no? Por ejemplo, en este caso podría ser el papel, podría ser el plástico, también podría ser lo digital, ¿no? Además de eso, también hay otras formas de soporte por las cuales se pueden emitir los documentos, ¿no? Por ejemplo, antes habían diferentes tipos de papel para cada documento específico, ¿no? Usaban, por ejemplo, papel cebolla para algunos documentos internos de las entidades,
¿no? O usaban un papel más grueso para otro tipo de documentos que entre comillas no eran tan de uso interno, sino eran más de movilizar, ¿no? Entonces, ha habido antes una variedad de uso de papel, ¿no? Con diferentes detalles, con diferentes rúbricas para diferentes tipos de documentos, ¿sí? Y hasta ahora también ya no hay mucha diferenciación con el papel, pero sí hay, digamos, otros tipos de documentos que se emiten en otro tipo de material. Por ejemplo, los diplomas de bachiller o de los grados académicos. Normalmente estos se hacen en una especie de cartón, ¿no? Porque de alguna manera se entiende de que deberían tener mayor durabilidad, ¿no? Y igual se tiene que tener los cuidados del caso y un montón de cosas. Luego de eso, vamos a tener también como última característica externa a los elementos generales, que era algo que les comentaba hace un rato. ¿Cómo saber que si un documento es original o es una copia? ¿Alguien recuerda que lo dije justo cuando estaba hablando del formato? ¿Cómo saber si un documento es original o es una copia? Oh, ok. Era viendo las firmas, ¿sí? Recuerden eso. Se tienen que ver las firmas, ¿no? Por ejemplo, normalmente lo que ocurre con los documentos físicos es que ya no se puede subir el original en una plataforma digital, ¿no? Lo que se hace normalmente es escanear una copia, ¿no? O quizás escanear el original, pero finalmente ya pierde el criterio de originalidad al ser escaneado. Y en el caso de un documento digital, cuando tú quieras presentarlo de manera física, porque todavía hay entidades que te piden hacer la presentación de la documentación física, ya tampoco es un documento original, porque al volverlo físico se vuelve una copia, ¿no? Entonces recuerden eso, ¿sí? Entonces, hay elementos generales por los cuales uno debe darse cuenta si el documento es original o una copia. Ahora, eso no significa que por ser una copia se pierda el valor, ¿eh? Es algo que también a veces en algunas instituciones, no tanto por un tema normativo, sino por un tema de costumbre, creían que por presentar una copia estabas cometiendo un error, ¿no? Han habido casos en los cuales han descalificado a personas en procesos de contrataciones porque presentaron documentaciones que eran copias, ¿no? Entonces era como, bueno, si yo tengo toda mi documentación en digital, no te voy a poder presentar la copia. Es más, es muy poco común que alguien presente documentos originales para postular a algo, ¿no? Normalmente uno lo que hace es tratar de guardarlo, ¿no? Porque es bien complicado sacar varios originales y costoso. Entonces, eh, eh, tenga mucho cuidado con eso, ¿no? El tema de poder, de impedirte a ti ejercer un derecho, quizás participando en un trámite administrativo, porque tú estás presentando una copia, eh, calificaría un poco como una traba burocrática, ¿no? Salvo, por ejemplo, el tema del DNI. Muchas veces sí te piden el DNI en físico por un tema de poder constatar de que es original. Pero respecto al resto de documentación, la verdad es que no es relevante si es un documento original o copia. Porque finalmente, recuerden que siempre se suele firmar una declaración jurada en donde tú estás dando cuenta de que todo lo que estás entregando es real, ¿no? Y si en algún momento hay una fiscalización posterior, con quien van a tener que rendir cuentas es contigo. Entonces, ahí ya se pierde la necesidad de tener que exigir documentos originales. Bueno, fuera de eso, volvamos a la clase. Vamos a hablar respecto a los documentos usados en la gestión pública. Ya les hablé un poco sobre los documentos de archivo, ¿sí? Les hablé de las características internas, de las características externas, cómo se diferencia un documento de archivo de un documento en general, ¿no? Pero en la gestión pública no solamente se utilizan documentos de archivo, también se utilizan documentos de apoyo, ¿sí? ¿Y cómo yo distingo entre un documento de archivo y un documento de apoyo?
En el caso del documento de archivo, vamos a volver a las características que ya les comenté, ¿no? Que haya un origen de producción, o sea, una identidad determinada. Que este documento se haya emitido en el ejercicio de la función de esta entidad. Lo tercero es que tenga un carácter de valor legal o de evidencia, ¿sí? O sea, que me pueda servir para yo poder hacer, por ejemplo, una denuncia o para también defenderme ante una denuncia. Que sirva también para dar evidencia de un hecho que está ocurriendo o que a la vez me permita a mí ser objeto de algún derecho, ¿no? Como les decía, el caso de las personas adultos mayores que no podían registrarse adecuadamente para poder tener su identidad. Lo que hacía ahí, se ocurría, era el tema de una evidencia, ¿no? Se evidenciaba que esta persona, por las condiciones en las que se encontraba, no podía adquirir su documentación. Y por eso que había un rol particular del jurado, perdón, del RENIET, ¿no? Entonces, eh, también está el hecho de que tenga un carácter permanente o histórico, ¿sí? Por ejemplo, si alguno de ustedes está interesado en identificar o buscar actas de nacimiento, de bautismo, de matrimonio, de algún antepasado suyo relativamente cercano, van a poder encontrar en algunas plataformas, como por ejemplo FamilySearch, esa documentación. ¿Por qué? Porque si bien ya es una documentación de personas que están fallecidas, tienen un valor histórico que normalmente es histórico familiar, ¿no? Entonces, no se pierde el carácter histórico de esa documentación, más bien a medida que pasa el tiempo comienza a adquirir mayor valor histórico, ¿no? Y por ende tiene un carácter de permanencia, ¿no? Quizás en un momento vamos a hablar un poco sobre las etapas de los documentos, y quizás ahí me estoy adelantando un poquito, pero recuerden eso, un documento de archivo tiene ese carácter de permanencia. Finalmente es un documento exclusivo, ¿no? Como yo les decía, en el caso de este certificado o esta constancia de egreso, no es un documento que va a estar público, es un documento que es para mí y que yo, cuando crea conveniente, lo voy a usar, ya sea para postular a otra universidad, para postular a algún trabajo, postular a una beca, yo qué sé. O sea, yo soy el que decide, pero no es un documento que está publicado en las plataformas virtuales de la universidad, en donde alguien pudiera ir y revisar y descargarlo, ¿no? No es eso. Entonces recuerden eso, un documento de archivo también tiene un carácter exclusivo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las características de los documentos de apoyo? Ya, por un lugar vamos a tener que los documentos de apoyo tienen un carácter informativo y efímero. Informativo, ¿por qué? Porque normalmente buscan darte cuenta a ti como ciudadano de algo, o darte cuenta a ti como funcionario de algo que está ocurriendo dentro de la entidad en la que tú estás trabajando. Además es efímero porque tiene una temporalidad muy corta, ¿no? Normalmente puede ser, por ejemplo, un memorándum en donde están dando cuenta de que por motivos logísticos el día de mañana no se va a poder trabajar en la institución y por ende todos se van a ir a trabajo remoto. Es efímero, solamente da cuenta de un hecho que va a ocurrir en un día, ¿no? Y después de eso ya no va a tener validez, ¿no? Entonces, ese es normalmente el objetivo de un documento de apoyo. Un documento de apoyo también tiene una falta de valor legal o histórica, ¿no? Por ejemplo, una resolución directoral va a tener, entre comillas, un valor administrativo, pero no tiene un valor legal. Es decir, no necesariamente voy a poder usar una resolución para un proceso judicial o penal, ¿no? Lo que normalmente ocurre es que uno acude más bien a normas de rango superior, como la Constitución, como el Código Penal o Código Civil, para dar cuenta de que se está vulnerando algún derecho hacia tu parte, o que quizás la entidad está diciendo de que tú has cometido alguna, alguna falta, ¿no? O algún delito, ¿no? Entonces, digamos que el valor legal
no es tan fuerte en el caso de un documento de apoyo, ¿no? Y además no tiene un valor histórico, ¿no? Porque suelen ser documentos que paran cambiándose de manera muy constante, a medida de que cambian la coyuntura, a medida de que cambian las autoridades, a medida que cambian los funcionarios que están en el cargo, ¿no? Entonces es algo que para cambiando de manera muy constante. Luego de ello, también un documento de apoyo se encarga de ver la gestión interna o externa de la entidad o institución, ¿no? Como les decía, las resoluciones directorales, pueden ser también las resoluciones de canales, pueden ser también las directivas, ¿no? Porque siempre suelen ser directivas. Ese tipo de documentos son documentos de apoyo. Y finalmente vamos a tener aquí un contenido genérico, es decir, que es un documento que fácilmente se puede encontrar de manera pública y se puede solicitar a través de transparencia, ¿no? Porque se entiende que es un documento de apoyo, no es un documento de archivo, ¿sí? Entonces, ese tipo de documentos normalmente no suelen ser preservados en torno a la archivística. Algunos sí, como formas de referencia, ¿eh? Pero no es el objetivo principal de los archivos, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Porque ya estamos un poco con el tiempo, nos falta todavía un poco casi la mitad. No, ya. Continuamos. Ahora vamos a hablar de otros elementos del documento archivo para fortalecer un poco más los criterios las categorías las características que ya les había comentado. Por un lado está el tema del origen, ¿no? ¿Qué entendíamos por origen? Dos cosas, ¿no? Objetivo, ¿cuál es el objetivo del documento? Y segundo, ¿quién es el que emite ese documento? ¿Sí? Entonces entendamos que por origen nos vamos a referir a esas dos cosas. Objetivo y entidad que lo emite. Exclusivo, porque como les decía, es un documento de carácter un poco más privado, ¿no? Entonces no tiene, digamos, ese criterio de ser muy general, muy abierto, ¿no? Muy de transparencia, ¿sí? Está interrelacionado también. Los documentos de archivo están muy interrelacionados. ¿Por qué? Porque para que, por ejemplo, se emita un acta de nacimiento, debe haber ahí una fundamentación normativa que dé cuenta de que se tiene que haber emitido este acta, ¿no? Además de eso, está interrelacionado porque cuando, por ejemplo, se emite el acta, no me refiero a la partida, sino el acta, hay un funcionario que da cuenta o representa a la entidad. Entonces ahí ya hay una relación más, ¿no? Un funcionario que está ahí. Además de eso, están datos que vinculan al niño o niña que ha nacido con sus padres y les brinda derechos. O sea, este niño obtiene derechos como el derecho a la identidad, ¿no? El padre el derecho a la paternidad, la maternidad por el caso de la mujer. Entonces, en ese sentido, hay una interrelación de diferentes elementos en un solo documento, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante en el documento de archivo. Además de eso, hay unicidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera, este documento suele tener una característica única, ¿no? No es de que yo tenga que sacarme constancias de egreso o una partida de nacimiento siempre, ¿no? Sino que va a haber ya es un solo documento, que muchas veces lo que uno hace cuando lo pierde es sacar el duplicado, ¿no? No saca uno nuevo. Entonces, eso es el criterio de unicidad, es decir, que sea algo único, ¿no? Que no tenga una copia, ¿no? Además de eso está el tema de la integridad, ¿no? Es decir, este documento tiene características que la vuelven también algo particular, ¿no? Y que además esas características internas son características que les dan un criterio de incorporación, ¿no? De integración entre todo lo que forma parte de ese documento. Es decir, por ejemplo, si yo a un acta de matrimonio le quito el nombre de una de las dos personas que se ha casado, ¿creen que pierda o no pierda legalidad?
si yo le quito un acta de matrimonio, uno de los nombres de una de las personas que se ha casado, obviamente que sí, obviamente que sí, porque se entiende que el matrimonio es un vínculo que se hace entre dos personas. Entonces, si yo en mi acta de matrimonio no tengo el nombre de una de las personas, pues pierdes, pierde la integridad del documento y además de eso pierde validez, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Sí? Cuando hablemos de la integridad, entendamos de que se tiene que cumplir con todos los criterios necesarios para que ese documento de archivo sea válido. Y por último, tiene un carácter seriado o organizativo. En ese sentido, ¿a qué me refiero con carácter seriado? Ahí un poquito más adelante vamos a hablar un poco sobre la serie. Me refiero a que es un tipo de documento específico, ¿sí? Por ejemplo, una cosa es hablar de un acta de nacimiento, otra cosa es hablar de un acta de matrimonio. Una cosa es hablar de un documento de una constancia de egresado y otra cosa es hablar de un diploma de bachiller, ¿no? Son cosas distintas. Entonces, esa distinción obliga a que alguien que está en archivo tenga que clasificar los documentos en base a esa característica, a ese carácter de serie, no de producción en serie, que tiene este tipo específico de documento. Por eso es que se habla de un carácter seriado u organizativo, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ok, no hay preguntas, vamos. Ahora sí les voy a hablar de algo que les estaba adelantando, que eran las fases de los documentos, ¿sí? Hay dos teorías grandes respecto a entender las fases de los documentos. Por un lado, vamos a tener la teoría de las tres edades. ¿Qué nos dice esta teoría? Nos dice que un documento de archivo pasa por tres etapas. La etapa corriente, la etapa semicorriente y la etapa permanente. ¿Sí? La etapa corriente es la etapa inicial, es la etapa en la cual el documento no tiene una característica que lo vuelva particular. Es decir, es en el proceso en el cual se está redactando o se está elaborando el documento. Finalmente es un documento corriente, por ejemplo, un acta de nacimiento vacía no tiene algún tipo de unicidad, no tiene algún tipo de exclusividad, ¿no? Simplemente un documento que puede ser de guía, que puede ser de referencia, pero no tiene esas características de un documento de archivo. Entonces, por eso es que se le llama un documento corriente. Un documento semicorriente es cuando ya ese documento ha sido rellenado, pero todavía no adquiere una validez legal o de dar cuenta de un testimonio, ¿no? Es decir, por ejemplo, antes, esta teoría es antigua, ¿no? Por eso antes, ¿qué ocurría? Cuando tú tenías tu acta de nacimiento, había ocasiones en las cuales, supongamos, se equivocaron en el nombre del niño. Entonces, como ya se equivocaron en el nombre del niño, el documento se tiene que volver a hacer, ¿no? Entonces, y por eso es que normalmente los doctores se demoran, digamos, un poco en firmar, o el responsable de RENIET también. Entonces, en ese proceso en el cual todavía no adquiere una legalidad plena, a pesar de que ya, digamos, ha adquirido, por ejemplo, el criterio de unicidad, ¿no? O el criterio de exclusividad, no tiene todavía la parte de validez legal. Entonces, ese momento se le llama como semicorriente. Y luego, cuando ya se pasó por todos los trámites, ya se validó todo, ya están las firmas, ya está todo, a ese se le llama la etapa permanente, porque desde ahí ya adquiere todos los criterios de un documento de archivo y por ende también adquiere el carácter de permanencia, ¿sí? Ahora, hay otra teoría que es la del ciclo vital de los documentos. Esta teoría lo que trata de decirnos es de que lo que antes se entendía como tres procesos o tres etapas que se daban de una manera separada, entre comillas, ¿no? En realidad se dan en un proceso más de continuidad. Es decir, el documento, si bien en un inicio no tiene todas las características para identificarse como un documento de archivo, sí va a llegar a ser.
¿no? O sea, se toma en cuenta esta lógica de que tiene funcionalidad cambiante, ¿no? En algún momento va a ser un documento guía, ¿no? Un borrador, pero en otro momento va a ser un documento que va a tener una validez legal, pero también va a haber un momento en el que pierde su validez legal y adquiere una validez histórica, ¿no? Como por ejemplo, el acto de nacimiento de alguien que ya falleció ya no va a tener mucha validez, salvo para ver algunos temas patrimoniales o herencias quizás, pero después de eso ya no tiene validez legal. Entonces, pierde esa validez legal y adquiere una validez histórica, porque finalmente, si a la familia le interesa saber quiénes eran sus antepasados, su bisabuelo, tatarabuelo, o lo que sea, va a poder obtener ese documento como una forma de identificar, ¿no? Ese vínculo, a pesar de que ya no tenga una validez legal. Entonces, esta teoría es una teoría más reciente y trata de alguna manera de explicarnos eso, ¿no? De que no entendamos a los documentos como algo cortado en tres partes que no se van a poder unir, sino como un proceso continuo, ¿no? En el cual también el documento comienza a variar un poco respecto a la función que tiene, ¿sí? Ahora, vamos a hacer de nuevo un recordatorio de todo lo que hemos ido avanzando hasta ahora. Y vamos a ver lo siguiente, ¿no? Primero, que los documentos de archivo no se generan de manera arbitraria, ¿no? Es decir, se generan en base a qué? En base a las funciones de las instituciones que emiten el documento, ¿no? Una institución que emite el documento en el ejercicio de sus funciones. Además de eso, un documento de archivo brinda un testimonio de algo, ¿no? Un hecho o un acto que haya ocurrido, ¿sí? Además de eso, tienen un ciclo de vida, que era lo último que les estaba explicando, ¿no? Que en este caso puede estar dividido en tres etapas y que se tienen que entender como un proceso continuo, ¿no? En el cual se puede decidir eliminar el documento o conservarlo, ¿no? Eso también es muy importante. Lo siguiente es de que los documentos de archivo se producen en diferentes soportes, ¿no? En este caso, hablábamos del papel, hablábamos también del formato digital, ¿no? Y que también los documentos pueden dividirse de dos maneras, ¿no? Por un lado, aquellos que reflejan un solo acto administrativo, es decir, un solo trámite, puede ser una carta, una resolución, o también puede ser a partir de un conjunto de diferentes actos administrativos que normalmente se dan en un expediente, ¿no? Un expediente se informa de diferentes etapas en donde se hicieron diferentes actos administrativos y pues ese viene a ser un documento complejo. También debemos recordar que los documentos se pueden hacer en unas áreas específicas, ¿no? Las oficinas encargadas en la atención del usuario, pero cuando ya adquieren la condición de archivo, suelen guardarse ya o administrarse por las áreas de archivo determinadas, ¿sí? Entonces ahí hay un proceso que ya les voy a comentar pronto, de cómo es que un documento comienza también a ser administrado por el archivo y ya no tanto por la entidad que ha sido o la unidad que ha sido la emisora, ¿no? La unidad orgánica. Aquí también hay que considerar esto, ¿no? La diferencia entre un tipo documental y una serie, ¿no? En torno a el gran tema de organización de los documentos de archivos, que es algo que también se va a ir profundizando en el transcurso de estas clases. Por un lado, vamos a tener que podemos dividir a los documentos por tipos, entendiéndolos como una unidad documental, que puede ser simple o compleja. Podemos también hacerlo porque ha sido producida en torno a una actividad, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tema de nacimientos, ¿no? Entonces, yo puedo decir como tipo documental que mis nacimientos, que todos los documentos en torno a los nacimientos son un tipo documental. Pero debemos recordar que no solamente se emite un documento para el tema de nacimiento, se emiten dos, ¿no? Entonces ahí ya hay como que un problema, ¿no? Luego de eso está el hecho de que se produce por una misma norma, ¿no? Es decir, se tiene que producir, por ende, en un contexto de una norma que regule, digamos,
todos esos procesos en torno a los nacimientos. Que en este caso sí se cumple, por ejemplo. Y también el tema de que haya una homogeneidad en la forma en cómo se producen estos documentos, ¿no? Cosa que también, de alguna manera, en el caso de el acta de nacimiento y la partida de nacimiento, poseen características muy parecidas, a pesar de que son documentos elaborados por dos entidades distintas, ¿no? Eso es lo que entenderíamos como un tipo de documento, ¿sí? Pero, ¿qué es una serie? ¿Cómo se entiende la serie? La serie, por ejemplo, en vez de entenderse como una unidad de, de varios tipos de documentos, se entiende como una unidad de un solo tipo de documento, ¿sí? Además de eso, se forma a partir de una actividad administrativa, es decir, eh, el proceso de nacimiento implica dos momentos administrativos. El momento administrativo regulado por el Ministerio de Salud y el momento administrativo regulado por el RENIEC. Entonces, no deberían estar en una sola administración u organización documental, sino que tendrían que ser dos. Además de eso, también coincide con el tipo documental en el sentido de que debe ser también producida por una misma norma. Ahí sí no hay ningún problema. Pero no necesariamente va a tener las características homogéneas, ¿no? ¿Por qué? Si ustedes revisan un acta de nacimiento de la década de los 70, van a darse cuenta de que es muy distinta a un acta de nacimiento de ahora. Entonces, ese criterio de temporalidad no necesariamente debería, o de cambios en la temporalidad, no necesariamente debería ser un motivo para excluir al documento, ¿no? Porque, uy, no cumple con el formato, por ende, no, hay que separarlo, hay que ponerlo en otro lugar, ¿no? Eso no debería ser, ¿no? Cosa que en un tipo documental sí podría darse con mucha facilidad, ¿no? Si el documento está fuera del formato, ya fue, ¿no? Tiene que ser administrado o organizado en otro espacio. Y aquí ya vamos a cerrar un poco, porque vamos a hablar un poco sobre la gestión documental. ¿Qué es lo que se entiende como gestión documental? Básicamente, todo lo que tiene que ver con la administración de los documentos, ¿no? Administración en torno a la creación, en torno al mantenimiento, en torno a la disposición y en torno al uso de los documentos de archivo. Sí, recuerden, creación, mantenimiento, disposición, uso de los documentos de archivo. Todo eso es la gestión documental, ¿sí? También podemos vincularla a lo que viene a ser un sistema archivístico. ¿Por qué? Porque finalmente, por lo menos a nivel de la gestión pública, gestión documental y gestión de archivos se entiende mucho como si fueran lo mismo, ¿no? Es más, hay procesos que son casi lo mismo. Por ejemplo, la gestión documental no es un sistema funcional por cuenta propia. En realidad está enmarcada en el Sistema Nacional de Archivos, que es un sistema funcional que es transversal a todas las instituciones del sector público, ¿no? Además de eso, aquí abajo se habla de que se tiene que crear un sistema archivístico que trate de incluir diferentes tipos de programas, ¿no? Para tratar a los documentos. Por ejemplo, en mi experiencia en el Ministerio del Interior, yo les podía comentar de que hay dos formas de tratar los documentos, ¿sí? El de personal. El personal que ya ha cesado, es decir, el personal que dejó de trabajar en la institución, está separado en un espacio específico, mientras que el personal que se mantiene activo está en otro lugar. Ambos se tratan de manera distinta, ambos pasan por procesos distintos de organización, de revisión, de evaluación, ¿no? Entonces, de alguna manera, la gestión archivística, la gestión documental, tiene que ver con eso, ¿no? En cómo yo voy a organizar todos los documentos de archivo que yo tengo, cómo los voy a distinguir, cuáles van a ser los criterios para poder organizar y cómo voy a preservar la información. Recuerden que eso es muy importante, el hecho de preservar la información. Ahora, vamos a hablar un poco de los elementos de la gestión documental y por un tema de tiempo voy a avanzar un poquito más rápido. En este caso,
son varios los elementos de la gestión documental que vendrían a ser elementos irrenunciables, ¿no? Ahí debemos considerar, por ejemplo, el hecho de que se debe proteger de manera integral a los documentos durante todo su ciclo de vida, ¿no? Entendiendo de que es un proceso continuo. También se debe considerar si en algún momento se va a dar su eliminación definitiva. Ahora, con el proceso de digitalización, lo que ahora se hace es tratar de transportar o trasladar todos los documentos en físico, o la mayor parte de los que se pueda, a una plataforma digital. Y de esa manera, la documentación original que está en físico, poder trasladarla al Archivo General de la Nación o a otros espacios de archivo propios que tengan las entidades que son de difícil acceso. Entonces, eso de alguna manera también funciona así. Es más, hay algunos casos en los cuales también se ha optado por el tema de la eliminación mediante incineración de los documentos de archivo, ¿no? Que a veces suele darse por temas de logística, ¿no? En algún momento probablemente vamos a ver un poco sobre el tema de cómo debería ser un local de archivo, porque hay ciertas características que se deben cumplir y no necesariamente todas las entidades públicas tienen los recursos para poder hacerlo. Entonces ahí sí se tiene que ser un poco más creativo respecto a encontrar soluciones. Luego de eso, también está el hecho de que dentro de todo el proceso de gestión documental se está incluyendo ya el proceso digital, como les mencionaba. Debe existir un marco normativo, un manual de procesos de cómo se tiene que gestionar todo el sistema archivístico o documental. Además de eso, tiene que haber una política de acceso a la información. Muchas veces hay personas que por diferentes motivos han perdido sus documentos propios, ¿no? Han perdido su certificado de trabajo o no saben cuántos años de experiencia han ejercido en el sector público o hasta han perdido sus órdenes de servicio, ¿no? Entonces ellos deberían tener la facilidad de solicitar a la entidad con la cual estuvieron trabajando esa documentación y por ende esa documentación debería estar completamente ordenada, ¿no? Y finalmente debe haber un proceso de adaptación constante, ¿no? No sabemos si quizás en el futuro la digitalización sea la última instancia por la cual se terminen gestionando los documentos. Puede ser de que sigamos avanzando y quizás se encuentren nuevas tecnologías. Entonces, lo importante de la gestión documental y archivística es de que se pueda adaptar a esos contextos, a esos escenarios, ¿no? Ahora vamos a encontrar también elementos asociados al entorno. En este caso vamos a tener, por ejemplo, el tema de que existe un orden, ¿no? Un orden, un marco de la organización, ¿no? Como les decía, los archivos forman parte de un sistema funcional que es transversal a todos los niveles de gobierno del Estado peruano. Pero además deberían tener una unidad orgánica o una unidad o oficina dentro de cada entidad con la que se pueda gestionar los archivos de cada una de ellas, ¿no? Entonces, eso es importante. Muchas veces, en el caso de las municipalidades, no necesariamente una unidad de archivo cumple con la misma función que otra, que de otra municipalidad. A veces les delegan más funciones. Entonces, eso es importante poder identificar. Lo siguiente es de que debe haber una reglamentación adecuada, ¿no? Sobre, por ejemplo, qué es lo que se busca con la unidad de archivo. Se busca simplemente guardar la información sin necesidad de generar valor público respecto a esa información, o se busca de verdad hacer que el proceso de gestión documental permita al ciudadano tener mayor transparencia respecto a la forma en cómo se administran los procesos administrativos, para redundancia, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Y bueno, lo último es el tema de que se aplique un poco la sensibilidad, ¿no? Muchas veces las áreas de archivo en las entidades públicas suelen ser las áreas más abandonadas, ¿no? Entonces, no hay muchos recursos que se destinan a ellas, creyendo de que finalmente son áreas que no tienen mucha relevancia. Pero en realidad las áreas de archivo son las que informan a casi todas las unidades de una entidad, ¿no? Las que pueden dar cuenta de si una persona ha cumplido o ha incumplido con algo, si es que de verdad
en un proceso de, por ejemplo, solicitar una pensión, los años de experiencia que acreditaba esta persona coincidían con lo que de verdad esa persona había ejercido. Entonces, ese tipo de cosas se manejan desde archivo. No hay otra unidad dentro de cualquier institución del Estado que te pueda decir esa información. Entonces, sí es importante, ¿no? Imagínense de que en algún momento, como ha ocurrido en algunas ocasiones, haya un accidente en el área de archivos. Se pierde mucha documentación. No hay forma de poder recuperarlo. Entonces, eso también implica de que ya no se pueda ejercer adecuadamente una atención pertinente, rápida, eficiente a los usuarios, ¿no? Y he visto casos en los cuales se han tenido que responder solicitudes de acceso a la información indicando de que no había información sobre algún tema. ¿Por qué? Porque ese documento se perdió, lo robaron, se mojó en una lluvia, se quemó, ¿no? Nadie sabe, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes, porque finalmente el que se termina vulnerando es el ciudadano, y se entiende que la entidad pública debería, ¿no? De alguna manera, de brindarle algún bienestar al ciudadano, en vez de generarle un problema, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un poco de bibliografía que voy a tratar también de compartirla con el apoyo de Fran a ustedes, para que también lo tengan en la mano y si están más interesados por saber un poco más de lo que hemos desarrollado este día y también lo que vamos a ir desarrollando en las siguientes clases, sea tomado en cuenta, ¿no? Y pues antes de terminar me gustaría que Fran pudiera dar unas palabras finales de coordinación, a ver si creo que hay algunas cosas que se deberían comentar. No sé si antes de eso ustedes tienen algunas preguntas, porque sería ideal poder aprovechar estos 4 minutos que se quedan. Ah, aquí hay preguntas. Uy, a ver. ¿Y por qué el de la derecha no es un documento? Bueno, entiendo de que esto se refería a la pintura. La pintura sí es un documento, ¿no? Como lo que les mencionaba era de que cumple con un criterio de información. De información, de dar cuenta de algo, de ser evidencia de algo. Entonces sí, sí es un documento. Eh, ¿Qué pasa si un documento de los productos no tiene una función? En este caso, lo que normalmente se hace es poder notar o evidenciar de que el documento esté dentro de las competencias que tiene, ¿no? Esta entidad. En caso, digamos, sea un documento que no esté vinculado a las competencias de la entidad, ya no adquiere el carácter de archivo, ¿no? Probablemente puede adquirir el carácter de apoyo, ¿no? De ser un documento de apoyo, ¿no? Por ejemplo, a ver, tenemos el caso de algunas resoluciones directoriales que son para trasladar a un funcionario de una unidad a otra unidad de otro ministerio, ¿no? Entonces, digamos que esa está, por ejemplo, en un área gris, ¿no? ¿A qué punto deberías considerarlo como un documento de archivo? Es algo ahí también que se debe pensar, ¿no? O también está el caso en el cual simplemente lo que se hace es informar, por ejemplo, del tema de algún desastre, ¿no? Hay varios documentos que se han emitido recientemente sobre el tema de el dengue, ¿no? O sea, digamos, la entidad que debería hacerse cargo de eso es el Ministerio de Salud, pero hay otras entidades que han tratado como que de informar o de emitir notas, ¿no? Tratando de explicar de la prevención, ¿no? Y todo eso. Entonces, eso no sería un documento de archivo, por ejemplo, sería un documento de apoyo, ¿no? Y sí, un documento en general es diferente a un documento de archivo. ¿Por qué? Porque un documento en general tiene solo algunas características, mientras que un documento de archivo tiene más características. Entonces ese documento el documento de archivo tiene ciertas particularidades, ¿no? Digamos que un documento puede ser un documento de archivo, ¿no? Siempre y cuando cumpla con las características que les he comentado, ¿no? Igual ahí yo entiendo que les van a compartir las PPTs, entonces ahí podrían ustedes también verificar un poco de eso y tratar de alguna manera
atender a las inquietudes que tengan, ¿no? Igual yo estoy aquí para poder atender todas las consultas que tengan. Me gustaría mucho que pudieran utilizar más el micrófono y podamos quizás interactuar por ese lado. Así que eso básicamente, ¿no? No sé si Fran ya está aquí presente eh, para que pueda cerrar el curso. Bueno, la sesión del día de hoy. Sí, listo. Muchísimas gracias, estimado Giancarlos, por el tema del día de hoy. Vamos a cortar por aquí ya la grabación de la clase.